Hola, soy Katia Ospino. Hoy nos encontramos desde el departamento de La Guajira, aquí donde nace el territorio colombiano. La Universidad de La Guajira. Bueno, para ser más explícita, el cuestionado rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles, estaría cobrando, al parecer, de manera ilegal, recursos del departamento de La Guajira. La cifra parece ascender a más de 73.000 millones de pesos. ¿Les sorprende? Creo que no, ¿verdad? Para nadie es desconocido cómo la corrupción campea en este territorio, el departamento de nadie, el África de Colombia. Iniciaron irregularmente 4 procedimientos de cobro coactivo por medio de autos de liquidación, los cuales no cumplen con los requisitos legales. Así lo evidencia esta demanda de nulidad radicada en el Tribunal Administrativo de La Guajira. Los embargos sobre los recursos del departamento se han consumado violando el cumplimiento de todas las normas procesales sobre materia, generando anomalías sistemáticas. Esta demanda inicialmente fue rechazada por la jurisdicción contenciosa, no porque no sea cierta, sino porque estaba mal encuadrada. Eso lo aclaro, para que luego no vengan a decir que la rechazaron porque los hechos no existen. Existen, y por eso la apoderada del gobernador Nemesio Royce la radicó el pasado 20 de enero. Hagamos un poquito de historia. En 2017, el departamento de La Guajira saca una ordenanza donde crea el Fondo Educativo y decreta gratuidad de educación superior para todos los guajiros. Maravilloso, ¿verdad? En esa época había plata tutiplén. Las regalías eran abundantes, pero ya no es así. En este momento es un tema insostenible, pero por encima de todo es impopular. Ningún político o dirigente quiere coger el toro por los cachos porque van a ser señalados de quitarle la educación a los guajiros y se tiran cualquier aspiración política. Aprovechándose de ese temor entre la dirigencia política, la universidad pareciera estar metiéndole gato por liebre a la gobernación, quienes tampoco tienen los cojones para cambiar o modificar la ordenanza, aún cuando el escenario financiero es cada vez más difícil. Al no haber recursos, al demorarse en girar las platas de los subsidios de educación, el hábil, el astuto, el rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles, empieza a actuar como un temerario angiotista y empieza a cobrar intereses e indemnización por los retrasos. Aquí es donde empiezan los numerosos embargos. Estos procesos de embargo, al parecer, son ilegales, pues el gobernador denuncia ante el Tribunal Administrativo de La Guajira, pues conforme a los estudios jurídicos y financieros realizados, estarían afectando cuentas con destinación específicas, cuentas de servicios públicos de salud, educación, saneamiento básico, transferencias del Sistema General de Participación, cuentas adicionales del presupuesto para el cumplimiento del plan de desarrollo, recursos de regalías, cuentas de nómina. Aquí no respetan ni la pandemia. El rector se dio el lujo de embargar los recursos que benefician a ancianos, militares y otros sectores en plena pandemia. Y de las cuentas del BBVA no se podía mover un solo peso para comprar elementos de bioseguridad o otras necesidades. Pensaría tal vez que la agonía de la crisis o en medio de la agonía de la crisis nadie se daría cuenta. Lo dudo, Silvestre. El abuso de la universidad se ha extralimitado de tal forma que han aplicado embargos a cuentas de tributos constitucional. Por ejemplo, estampilla Pro Desarrollo Fronterizo. Y no conforme con eso, también han embargado tributos de carácter municipal. Esos que no hacen parte de los ingresos del departamento. Los procesos de cobro violan principios procesales como el de notificación de los actos, derecho de defensa, principio de legalidad y el debido proceso administrativo. Sin embargo, el rector se siente actuando bajo la norma. No estamos por fuera de la ley. Nosotros no le estamos cobrando al departamento impuesto de rodamiento, impuesto predial, porque si estuviéramos en ese cobro, si fueran ilegales. En los autos de liquidación señaladas de ilegal, se logra percibir sobrecostos en los subsidios de matrícula desde el 30 de diciembre de 2013 al 13 de agosto de 2019. Repito, por más de 73.631 millones. Eso en un raro y extraño proceso coactivo,
pues las cifras que vamos a revelar muestran que los dineros transferidos a las cuentas de la universidad en depósitos judiciales por embargos al departamento de La Guajira son ilegales y al parecer tienen agravantes. Es simple, para poder cobrar los recursos de sus autoliquidaciones, tienen que haber unos documentos de soporte que debes pedir el deudor. Es algo así como cuando entre personas naturales, para poder demandarse ejecutivamente se requiere de una letra de cambio, un pagaré o algún documento que lo pruebe. Aquí les reto al rector que antes de salir a mentir sobre mi trabajo, antes de activar estos bodegueros de La Guajira con los que me ataca en las redes sociales, muestre a la comunidad si existen los documentos, saque a la luz pública la aceptación por parte de la gobernación de los documentos. Aquí nadie se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato, o sino que lo digan los entes de control, quienes han solicitado de manera desesperada que la Contraloría Nacional, la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda y todos los entes comprometidos vengan e intervengan y revisen la situación, porque la mafia tiene corriendo ríos de platas para que nadie diga nada al respecto. Quieren frenar a toda marcha las investigaciones, al punto que recusaron al Contralor para hacerlo a un lado, para que no investigue el rector de la Universidad de La Guajira, pero fallaron en justicia. La Procuraduría General de la Nación resuelve no aceptar la recusación interpuesta por el señor Carlos Arturo Robles, rector de la Universidad de La Guajira, contra el Contralor Departamental José Manuel Moscote. La universidad cobra lo que estima conveniente y la gobernación históricamente no ha llevado un cálculo real de los recursos o de la deuda. Lo que pasa es que cada vez que llega un gobernador, en la ingobernabilidad que ellos tienen, nunca encuentran información contraria. Si usted va a la gobernación hoy y le pide un oficio de la información que le ha entregado la universidad, nunca la tiene. Miremos esta tabla de valores. Tomemos como referencia primer semestre de 2017. Según la universidad, la deuda del departamento es de 18.592 millones de pesos, pero para el departamento es de 10.728 millones de pesos. La exorbitante diferencia es de 7.863 millones. Todo radica en que la presunta deuda de la gobernación del departamento de La Guajira a favor de la universidad aumenta, llamémoslo así, unos créditos, unos réditos, unas utilidades por el no pago de los recursos generados en los subsidios que tratan las ordenanzas 214 de 2007 y 232 de 2008 y el no traslado de los recursos de la Ley 30 de 1992. Sí, así como lo escuchan, la Universidad de La Guajira, dirigida por Carlos Arturo Robles, más conocido como Caloy, estaría, según los informes de las autoridades competentes, violando el debido proceso en la liquidación de los subsidios de matrícula. Y uno de los motivos es que quienes han fungido como secretario de Educación nunca se han preocupado por determinar el valor real a pagar en conformidad con las ordenanzas anteriormente mencionadas, dándoles así de manera muy complaciente, de manera muy cómplice, la autonomía para que las liquidaciones que aporta la universidad como título sean autoliquidaciones de supuestos valores adeudados y no de las liquidaciones correspondientes a la ley. Aquí podemos decir que Caloy entrega el subsidio a quien quiere, pasa la cuenta de lo que quiere, embarga lo que quiere y nadie dice nada. Aquí es donde yo me pregunto, ¿dónde está la ministra de Educación, María Victoria Angulo? El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el Contralor, Carlos Felipe Córdoba, el Procurador Fernando Carrillo y hasta la Fiscalía General de la Nación. ¿Es que La Guajira no existe en el territorio nacional, que ustedes no intervienen en este asunto? ¿Hasta cuándo la indiferencia con esta región? Los congresistas guajiros, ¿dónde carajo están metidos? Que no los vemos intervenir en esta situación. En este saqueo de recursos al departamento estarían involucrados unos 10 exgobernadores, entre titulares y encargados, quienes presuntamente se abstenían de girar para que los intereses crecieran y crecieran y luego firmar los millonarios pagos, habiendo irregularidades en los cobros. Esto lo deberán aclarar las autoridades competentes. Lo que sí les puedo adelantar así a manera de infidencia es que de los últimos 10 o 13 gobernadores,
solo estarían salvándose 3. Al parecer, Wilder Guerra, John Fuentes y, paradójicamente, Juan Francisco Kiko Gómez, quien nunca quiso firmar estos pagos. Y una de las que sí firmó y pagó fue Tania Buitrago, giró 38.000 millones de indexación e intereses. Dentro de las investigaciones encontramos que además de cobrar lo que ellos quieren, la universidad se da el lujo hasta de hacerle descuento al departamento. Así lo evidencia esta relación de pago de cobro coactivo. Se advierte de un acuerdo inscrito el día 18 de diciembre de 2015. En dicho documento se realizó una conciliación de deuda y se estableció una programación de pagos en los que se incluyó pago por conceptos de indexación y acreencias de ley 30 por un valor de 29.699 millones de pesos. En el cruce de cuentas incluyeron valores adeudados por la universidad al departamento por 11.000 millones de pesos. Les explico. La gobernación debía a la universidad 29.699 millones de pesos por acreencias indexadas de la ley 30 de 1992. Pero la universidad debía de tributos de 2011 a 2014 sin indexación 11.000 millones de pesos y en el cruce de cuenta debió quedar en 18.654 millones y no en 20.273 como quedó. O sea, no lo pagaron en el tiempo y eso generó unos intereses, los cuales fueron determinados por un juzgado nacional. Sí. Previa consulta de ellos. Luego descubrimos en otro cruce de cuentas, la gobernación le condonó a la Universidad de La Guajira 1.619 millones de pesos que le quedaban pendientes porque muy habilidosamente no quedó registrado en ninguna parte que debían pagar ese saldo. Pero lo más absurdo es que no se ve por ninguna parte que la gobernación de La Guajira se defienda. No interpusieron las excepciones legales correspondientes, como si no les importara la pérdida de recursos. Aclaro, todo esto fue en el gobierno de José María Chema Ballesteros. Posteriormente observamos otra acta de acuerdo de pago y transacción de un cobro coactivo el día 30 de diciembre de 2015. La deuda entre la gobernación y la universidad por 12.639 millones de pesos. Monto adeudado por la gobernación desde el año 2004 hasta 2012. A estos 12.000 millones le descontaron en un cruce de cuenta 2.709 millones, reconociendo una deuda real de 9.326 millones. De estos recursos, 5.000 millones son el capital de la deuda y 4.252 millones de intereses. Sí, lo no visto. La ley 30 es una obligación de ley. Subsidio de la matrícula no es una obligación de ley. ¿Y cómo vas a tener tú un ente? La universidad cobra millonarios intereses a la gobernación, aun cuando el Consejo de Estado señala en la sentencia del 1 de marzo. Finalmente, tampoco hay lugar a reconocimientos e intereses moratorios en el presente caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria de los mismos en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo esto entendido, si no se dijo nada al respecto en las resoluciones, como tampoco hay norma que expresamente lo consagre, no se puede en consecuencia entrar a reconocer los intereses moratorios. Por otra parte, ya vimos que la gobernación reconoció deberle a la universidad 9.326 millones de pesos por subsidio de matrículas hasta la vigencia 2015. Pero en el acta de pago aportada por parte de la gobernación el día 30 de diciembre de 2015, se advierte que esto solo incluye lo adeudado desde 2004 hasta 2012. No incluye 2013, 2014 y 2015. Y tratando de determinar los valores adeudados por las partes correspondientes a la vigencia 2016, 2017, 2018 y 2019, la gobernación afirmó no haber podido determinar la realidad de las obligaciones correspondientes al primer semestre de 2016 y segundo semestre de 2019, debido a que no habían recibido por parte de la Universidad de La Guajira la información correspondiente para realizar el análisis financiero y determinar el valor real a pagar por conceptos de subsidio a cada uno de estos periodos. Pero el rector aduce lo contrario. Como ellos no verifican eso, nos toca hacerlo unilateralmente.
pero sí se observa que la gobernación realizó 2 giros por subsidio de matrícula del primer semestre de 2016 por 7.500 millones de pesos. Contradictorio, ¿cierto? Pues afirman no tener soportes aportados por el correspondiente pago por parte de la universidad. Aquí existen graves fallas en el control de los recursos públicos, fallas que parecieran estar diseñadas para que engrane perfectamente todo el andamiaje criminal que se roba los recursos. Esto es tan grande que a un par de funcionarios de la misma gobernación le abrieron procesos disciplinarios porque apenas entraba plata a las arcas de la gobernación, le avisaban al Gran Caloy, a Lars, a Carlos Arturo Robles. Y el que crea que es mentira, vaya y verifique. O si no, espere el próximo informe de esta unidad investigativa donde revelaremos más detalles. Antes de continuar, me hago una pregunta. ¿Será que los estudiantes, docentes, administrativos y demás dependientes de la universidad les agrada pasar largas temporadas sin sus pagos? ¿Será que saben que la demora hace parte de toda la estrategia del rector para cobrar recursos de manera indiscriminada a la entidad territorial para luego seguir mandando y mandando? ¿O saben que los embargos que hacen afectan todo el aparato administrativo y ejecutivo del departamento? Hace que la brecha social siga ahondando en un departamento al que mediante sentencia 302 de 2007, la Corte Constitucional declaró situación de cosa inconstitucional. Eso es gravísimo. Ahora analicemos este cuadro comparativo. La gobernación debería a la universidad 36.113 millones de pesos. Pero si vemos en la relación del segundo semestre de 2016, primer semestre de 2016, primero y segundo semestre de 2017, se duplica el valor promedio pagado por la gobernación en el primer semestre de 2016. Es un caso único en el país. El valor del semestre en un mismo año es el mismo en todas las universidades del país, en todas las universidades públicas de Colombia. En el primer y segundo semestre de 2017 no alcanza a ser el doble, pero casi que lo es. En este mismo sentido se evidencia un pago por 650 millones de pesos correspondiente al restante de matrículas extraordinarias por el periodo académico de 2018, primer semestre de 2018, unos 12.494 estudiantes más o menos, hecho que genera confusión. En ninguna parte de la norma que guía el procedimiento de liquidación del subsidio se habla del pago de matrículas extraordinarias, terminología aplicada exclusivamente para los estudiantes y no para el departamento que no paga matrícula sino subsidio. Ojo con eso, las autoridades competentes deben investigar, pues se evidencia dentro de los valores pagados por la gobernación en el primer semestre de 2016, primero y segundo semestre de 2017, se pagaron 29.549 millones de pesos, incluyendo valores por conceptos de matrículas extraordinarias, 5.049 millones de pesos en intereses y 2.594 millones de las agencias de derecho. ¡Agencias de derecho! 2.500 millones de pesos por la defensa judicial. Pago a unos abogados que traen normalmente de afuera, habiendo tanto abogado aquí en La Guajira, tantos abogados formados en la Universidad de La Guajira. No joda, mandan cáscara. Si las autoridades no determinan que esto es improcedente, mandan cáscara. Aquí hacemos un freno y recordemos lo que dice el jefe jurídico del Ministerio de Educación en sendos conceptos en materia de matrícula extraordinaria e intereses al pago de subsidio. Para que se causen intereses moratorios es necesario que una norma lo autorice expresamente y respecto de la indexación no existe una norma general que establezca que toda obligación a cargo del Estado deba ser indexada salvo que exista una condena en contra de los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Ahora, no debemos dejar de lado que no hay claridad de lo que debe la gobernación a la universidad por los conceptos de Ley 30 de 1992, pues en los documentos dice que son 21.252 millones, pero solo de 2018 y 2019, pues no existe evidencia de los adeudados en las vigencias anteriores. Pero ojo,
Ojo, sí se observan pagos efectuados por parte de la gobernación en conceptos de aportes de Ley 30 de 1992, correspondientes a indexaciones, como se puede observar. 26.500 millones. Ahora, como diría una entrañable amiga, mi inocencia pregunta, ¿este millonario pago corresponde al pago de la deuda reconocida en el acuerdo del 18 de diciembre de 2015 por concepto de Ley 30? Pago que fue por 20.273 millones. Si fuera así, existe entonces un excedente de 6.226 millones. ¡Ojo! ¡Ojo! Pues las autoridades tienen que ponerle la lupa a la Universidad de La Guajira. Aquí está pasando algo. ¿Recuerdan ustedes que hace unos meses estuve por aquí en La Guajira investigando el funcionamiento de las asunciones temporales y descubrimos un mar de irregularidades? Bueno, estas investigaciones las hice convencida de que podía aportar un granito de arena desde mi espacio como periodista. Estas investigaciones sí que fueron bien recibidas por nuestros guajiros, por nuestros guayú, al punto que al rector de la Universidad de La Guajira le gustó, las elogió. Yo hasta me sentí halagada. Digna de admirar, concreta, concisa, respetuosa y sobre todo hermosa. Le luce todo. Pero luego entendí que a Caloy le gustaron mis investigaciones hasta que lo empecé a investigar a él. Pues una de las cosas paradójicas de esta investigación que le adelantamos a él es darnos cuenta que su influencia es tan grande que ha perpetrado hasta en el sistema judicial. Sí, era evidente y ruidoso en la sociedad que él estuviera manipulando a los jueces del sur de La Guajira, jueces que ya están siendo investigados y aquí está la evidencia por parte de la Fiscalía. Esta situación despertó más mis sospechas al conocer de unos nuevos embargos en época de pandemia. El todopoderoso de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Caloy, en un extraño proceso de jurisdicción coactiva, embargó en medio de la crisis nacional por el COVID-19 más de 10.533 millones de pesos. Hasta aquí yo desconocía quién era el juez. Al transcurrir los días, se conoce la noticia que el alcalde de Manaure, Juan José Robles, hermano de Caloy, rector de la Universidad de La Guajira, volvería al cargo gracias al que el juez Harold Fabián Díaz contradijo el concepto jurídico de la magistrada Lucy Bermúdez. Me llamó sorpresivamente la atención que el mismo juez que favorece al hermano de Carlos Arturo Robles es el mismo que fallará en segunda instancia el caso de la universidad. Entonces, yo plasmé mi pensamiento en este trino. Hoy, de manera sospechosa, sorpresiva y pareciera que desafiante, Harold Fabián Daza Díaz, juez de San Juan del Cesar, ordena que el alcalde de Manaure regrese a su cargo. Así lo dejó consignado en una orden judicial. Descaradamente ofendido, el rector de la Universidad de La Guajira me hace llegar a mi correo personal este derecho de petición. Rectifique la información errónea, inexacta e injuriosa que ha divulgado a través de su cuenta de Twitter @KatiaOspino, teniendo en cuenta que con ello se está afectando de forma grave mis derechos fundamentales al buen nombre y a la honra. Pues no me retracto de lo dicho, y menos teniendo en mi poder las pruebas de quien buscó usted para que se comunicara conmigo, para ponerme en contacto con usted. Usted le dijo a uno de los jueces de La Guajira, a uno que lleva procesos de embargo, que quería reunirse conmigo. Y así efectivamente sucedió. Él me llamó y me lo puso usted al teléfono. ¿Cómo le llamamos a eso? A ver, dígame. ¿Cómo? ¿Tráfico de influencias? ¿Constreñimiento? ¿Cómo le llamamos? Usted está acostumbrado a amedrentar, a recusar para que no lo investiguen. Y ahora pretende que yo me retracte de lo dicho. Pero no me voy a retractar, no me voy a prestar a su juego, pues no, usted sabe que lo que tengo son evidencias y se las voy a poner en conocimiento a las autoridades competentes en la ciudad de Bogotá para que me respete como periodista e investigadora, para que aprenda a respetar la libertad de prensa y la opinión pública. A mí no me amedrantan los derechos de petición, demandas o calumnias en las redes sociales, calumnias de su bodeguero, de esos que me atacan. No, señor, sepa que esto es el principio de lo que estamos investigando. Usted
deberá dar cuenta de su millonario patrimonio, el pago de lujosos apartamentos en efectivo, camionetas, viajes y demás. Y su equipo de trabajo. Con un sueldo de tesorera yo no me hago dueña de un conjunto residencial. Bueno, pero eso es contenido de la próxima investigación. Nos vemos muy pronto. Se les quiere. Nos despedimos desde La Guajira.